Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a muchos de nosotros al borde de nuestros asientos. Sí amigos, hoy vamos a hablar de algo que ha generado una oleada de rumores, especulaciones y, seamos honestos, un montón de sueños rotos para algunos. Vamos a hablar sobre la boda que nunca fue, la boda que todos esperábamos ver y que por diversas razones, parece haberse desvanecido en el aire, la hipotética boda de Can Yaman y Demet Özdemir. Este título, la boda de Can Yaman y Demet Özdemir, diseño que impacta, sacrificio, me ha estado dando vueltas en la cabeza desde que lo vi. ¿Qué significan estas palabras? ¿Qué diseño es tan impactante? ¿Y qué tipo de sacrificio podría haber detrás de algo tan personal como una boda? Hoy vamos a desempacar todo esto. Vamos a explorar los rumores, las posibilidades y las razones por las que esta unión, que parecía tan prometedora para muchos de sus fans, no llegó a materializarse. Y si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se unan a nuestra comunidad. Hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas y que conquistaron corazones a nivel internacional, especialmente tras su exitosa colaboración en Erkencikus. La química entre ellos en pantalla era innegable, tan palpable que traspasaba la pantalla y hacía que millones de espectadores fantasearan con una relación en la vida real. Y la verdad, no era difícil entender por qué. Ambos son carismáticos, talentosos y, bueno, estaban espectacularmente guapos juntos. La chispa que encendieron en la serie alimentó un sinfín de esperanzas y deseos por parte de sus seguidores más acérrimos. Durante la época en que grabaron juntos, los rumores de un romance florecieron como las flores en primavera. Los fans analizaban cada interacción en redes sociales, cada aparición pública, cada mirada, buscando confirmación de que lo que veíamos en pantalla era también una realidad. Y aunque ellos siempre mantuvieron un perfil profesional y rara vez confirmaron o negaron explícitamente una relación, la especulación era constante. Se les veía juntos en eventos, sus comentarios en redes sociales a menudo parecían tener un doble sentido, y la prensa rosa turca, por supuesto, se deleitaba con cada pequeño detalle. Y ahí es donde entra la idea de una boda. Si una pareja como Can y Demet, con tanta química y una base de fans tan apasionada, estuviera junta, ¿cuál sería el siguiente paso lógico, o al menos el más deseado por el público? Una boda, por supuesto. Imaginen la magnitud de ese evento. Sería sin duda una boda de ensueño, digna de una película. Podríamos hablar de un diseño que impacta, no solo en términos de vestidos, lugar, invitados, sino en la misma concepción del evento, algo que reflejara su estatus de estrellas y la devoción de sus seguidores. Quizás un evento que combinara la tradición turca con un toque moderno y glamuroso. Los detalles serían analizados al microscopio: el vestido de Demet, diseñado por un modisto de renombre mundial, el traje de Can, impecable y elegante, la ceremonia, íntima pero espectacular, la fiesta, un despliegue de lujo y alegría. ¿Pero por qué se convirtió en un sacrificio? Aquí es donde la especulación se vuelve más compleja y, quizás, más dolorosa para quienes deseaban verlos juntos. El concepto de sacrificio en el contexto de una relación de alto perfil como esta puede tener muchas aristas. Podría referirse a los sacrificios personales que ambos tendrían que hacer para estar juntos y eventualmente casarse. Primero pensemos en sus carreras. Can Yaman y Demet Özdemir son, ambos, actores en la cima de su popularidad. Sus carreras están en constante ascenso, con proyectos internacionales y oportunidades que se abren a su alrededor. Casarse, especialmente en una cultura donde a veces se espera que las celebridades mantengan un cierto tipo de imagen pública, podría implicar ciertos sacrificios en cuanto a la gestión de su imagen, el tipo de proyectos que podrían aceptar o la cantidad de tiempo que podrían dedicar a su vida personal frente a su vida profesional. ¿Sería posible mantener el mismo nivel de éxito y la misma conexión con sus fans si tuvieran que sacrificar parte de su tiempo y energía en construir una vida familiar? Otro aspecto del sacrificio podría ser la presión mediática. Si ya durante su supuesto noviazgo la presión era alta, imaginen lo que sería una boda. Cada detalle sería escrutado, cada aspecto de su vida en pareja estaría bajo el escrutinio público. Para una pareja tan mediática, el matrimonio podría sentirse como renunciar a una gran parte de su privacidad. Este constante asedio, la falta de espacio para crecer como pareja lejos de los foc.
Os podría ser un sacrificio enorme. Además, y este es un punto que a menudo se pasa por alto, está el sacrificio de sus aspiraciones individuales. ¿Qué sueños personales o profesionales podrían haber tenido que dejar de lado? Quizás uno de ellos, en un momento dado, soñaba con un tipo de vida diferente, con una carrera enfocada en un nicho distinto, o con una vida más tranquila y alejada del bullicio. El compromiso matrimonial, especialmente para personas con carreras tan demandantes, implica, inevitablemente, compromisos. Y esos compromisos a veces se sienten como sacrificios. Pero, ¿qué pasó realmente? A lo largo del tiempo hemos visto a Kanyaman tener otras relaciones, como su noviazgo con Dilekta Leota, que también generó muchísima expectación. Y Demet Özdemir ha estado también en otras relaciones, y ahora parece estar viviendo un momento muy feliz con su actual pareja, Ozan Kok. Esto nos lleva a pensar que quizás la historia de amor entre Kan y Demet, si es que existió en el nivel romántico que muchos imaginaban, simplemente no estaba destinada a ser. Y aquí es donde el título cobra aún más fuerza. El diseño que impacta podría ser la imagen que los fans crearon en sus mentes de una boda perfecta, un evento icónico. Y el sacrificio podría ser esa renuncia, consciente o inconsciente, a esa posibilidad para dar paso a sus caminos individuales, a sus carreras, a sus propias vidas, que quizás no incluían ese tipo de unión. O tal vez el sacrificio fue el de la relación misma, si es que existió, para evitar un futuro de presiones insostenibles. Es fascinante cómo, como público, nos involucramos en la vida de las celebridades. Creamos narrativas, imaginamos finales felices, y cuando esos finales no se materializan, sentimos una punzada de decepción. Pero es importante recordar que al final del día, ellos son personas reales con sus propias decisiones, sus propios deseos y sus propios caminos a seguir. Quizás la boda de Kanyaman y Demet Özdemir fue en sí misma un diseño. Un diseño creado por la química en pantalla, por la admiración de los fans, por los sueños colectivos de una pareja perfecta. Y el sacrificio fue el desmantelamiento de ese diseño, el reconocimiento de que la realidad, a menudo, es más compleja y menos cinematográfica de lo que quisiéramos. Pensando en el diseño que impacta, podemos imaginar hasta dónde podría haber llegado. Si hubieran decidido casarse, la repercusión mediática habría sido global. Sería un evento que las revistas de bodas y los portales de celebridades habrían cubierto durante semanas. La influencia que tendrían como pareja casada en la industria del entretenimiento turco y en el mercado internacional sería inmensa. Podrían haber capitalizado esa unión de muchas maneras, quizás lanzando proyectos conjuntos, participando en campañas publicitarias como pareja, o simplemente inspirando a millones con su historia de amor. Pero, ¿a qué precio? Y es ahí donde vuelve el sacrificio. El sacrificio de la espontaneidad, de la independencia, de la posibilidad de tomar caminos separados si las cosas no funcionaran. El sacrificio de la privacidad. El sacrificio de tal vez no poder decir no a ciertas oportunidades que hubieran comprometido su vida en pareja. Hay teorías que sugieren que incluso si hubo algo entre ellos, las exigencias de sus carreras en ese momento, con Kanyaman explorando oportunidades internacionales y Demet consolidando su estatus en Turquía, hicieron que una relación seria y eventualmente un matrimonio fuera logísticamente inviable o simplemente no la prioridad en ese momento de sus vidas. Y eso, amigos, es un sacrificio, sacrificar el amor o una relación potencial por el bien de las metas profesionales. También debemos considerar la posibilidad de que los rumores fueran simplemente eso, rumores. Que la química en pantalla fuera tan buena que se malinterpretó como algo más. En el mundo del espectáculo, es común que los actores desarrollen amistades sólidas y un respeto mutuo que a veces el público interpreta como romance. Si este fuera el caso, entonces el diseño de la boda de ensueño fue puramente una creación de la imaginación colectiva, y el sacrificio fue quizás la aceptación de que esa fantasía no tenía una base real. En definitiva, el título La boda de Kanyaman y Demet Özdemir, diseño que impacta, sacrificio, nos invita a reflexionar sobre las expectativas, la realidad y las complejas dinámicas de las relaciones en el ojo público. Nos habla de cómo los fans construyen narrativas, de cómo los medios de comunicación alimentan la especulación, y de cómo, al final, las vidas de las estrellas están marcadas por decisiones personales que a menudo implican sacrificios, ya sean grandes o pequeños. Para resumir, hemos explorado la idea de una boda hipotética entre Kanyaman y Demet Özdemir, imaginando el diseño impactante que podría haber sido ese evento y cómo esa fantasía se conectaba con la noción de sacrificio. Hemos
izado los posibles sacrificios personales, profesionales y mediáticos que una unión así podría haber implicado, así como la posibilidad de que los rumores nunca se tradujeran en una relación real. Al final, la ausencia de esta boda se convierte en un testimonio de las decisiones individuales, las trayectorias profesionales y la impredecible naturaleza de la vida, incluso para las celebridades más queridas. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión hoy. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo entre Khan y Demet? ¿Qué tipo de boda imaginaban para ellos? ¿Y cuáles creen que fueron los sacrificios, si es que los hubo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.